Muy buenos días, tengan todos ustedes amigos que nos acompañan en este su programa Haciendo Historia en su Comunidad, que se transmite cada viernes a las 8 horas de la mañana y se repite a las 10:45. Nos encontramos transmitiendo en este su canal de televisión Megacanal desde la ciudad de Los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo y se mecen borrachas de sol y conoce el olor a caña y alcohol que ya se está olvidando, como todo lo relacionado al ingenio azucarero. También es la puerta de entrada al Cañón del Cobre y la ciudad más progresista del noroeste de la República Mexicana. Es el granero de México y solo nos quedan los últimos vestigios de materiales de los colonos que se han ido borrando con el tiempo, pero permanece esta dinámica ciudad de Los Mochis que perpetúa al hombre de aquellas tierras, de aquellos tiempos, donde los norteamericanos sembraron la semilla de este magnífico fruto que hoy estamos presenciando. Hoy tenemos el tema, Topolobampo tiene un sitio en la historia. La historia contiene a menudo pasajes que con el tiempo se van olvidando, nombres, eventos, decisiones, etc. Muchas veces por omisión, por intención, por no contar en las escuelas primarias, secundaria y preparatoria con la materia de Historia y Geografía de Sinaloa, también por falta de documentación o bien por falta de interés. Durante más de un siglo, Topolobampo había venido esperando se le reconociera la importancia que tiene en la historia regional, nacional y mundial. Todos los topolobampenses nos sentimos orgullosos de ser nativos y tener nuestra identidad propia, y hemos luchado por darla a conocer en todas las regiones, estados y la República Mexicana, difundiéndola en videos, haciendo historias de tu comunidad, dando conferencias, charlas, pláticas de la historia del puerto en todos los lugares que nos invitan. Recuerdo en 1995, cuando estábamos en la ciudad de Oaxaca, en un seminario de cultura mexicana, y nos comentaron que Topolobampo no sabía dónde se encontraba. Nos sentimos mal. Los profesores Carlos Ramón Cital García, profesor Benigno Corrales López y su servidor, profesor Ernesto Gatica Moreno. Y comentamos, es una tarea nuestra difundir la historia del puerto por todos los medios posibles. Los tres compañeros somos socios fundadores de la Comisión de Historia y Cultura de Los Mochis y la formamos en 1999. Desde ese tiempo nos hemos dedicado a difundir la historia nacional, regional, con otros compañeros de la misma comisión. En 1886 fue el puerto de entrada de los primeros colonos traídos por el sueño de Albert Kinsey Owen, que el proyecto del ferrocarril Kansas City, México y Oriente haría de Topolobampo la puerta de entrada y salida del este norteamericano hacia el oriente, añadiendo la creación de un gran puerto que permitiera sobre las aguas de la bahía flotaran barcos con banderas de todo el mundo. El ferrocarril se concluiría casi 8 décadas después, en 1961, mientras que el puerto comenzaba a desarrollarse casi un siglo después de la planeación de la Ciudad González, impulsada por el gobernador Francisco Labastida Ochoa, pero aún está lejos de la materialización de ese sueño de Owen, aunque ya llegan grandes barcos con banderas de distintos países de los 4 continentes y las zonas portuarias. La Comisión de Historia y Cultura de Los Mochis AC, con todos los socios encabezados por José Armando Infante Fierro, Carlos Ramón Cital García y Ernesto Gatica Moreno, presentamos varios proyectos a nuestras autoridades municipales y algunos ya se realizaron, pero estamos buscando que una máquina de las que se encontraba en el ingenio azucarero sea llevada al puerto y buscar el lugar que le corresponde, ahí donde se inició, donde es el centro cultural, que era el lugar apropiado para que tengan las máquinas del ferrocarril, y a un lado la estatua de Albert Kinsey Owen, que se encuentra en la entrada del API. Recordando que el ferrocarril Kansas City, México y Oriente inició en Topolobampo en 1894, su construcción, varios presidentes municipales han pasado y no lo hemos logrado. Creo que ya hemos logrado tocar la fibra adecuada para que dicha máquina del ferrocarril sea llevada al puerto. Sería un atractivo más para el turismo. Necesitamos tocar esta fibra y que a los presidentes municipales les interese. En 1913, tras el asesinato de don Francisco I. Madero y la usurpación del poder por el asesinato de Victoriano Huerta, Topolobampo aportó otra página a la historia, al ser escenario del combate de las fuerzas comandadas por el general Ramón Fuentes Iturbe contra la del usurpador que comandaba el general Teodoro Valdiviosa el 30 de agosto de ese año. Su golpe de Estado suscitó la oposición de Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, que se puso a la cabeza del movimiento constitucionalista y empeñó la lucha armada contra el supuesto usurpador.
El general Ramón Fuentes Iturbe destacó sobre el puerto de Topolobampo fuerzas a las órdenes del teniente coronel Claro G. Molina, y el 27 de agosto de 1913 el general Ramón Fuentes Iturbe llegó a Topolobampo en el tren Kansas City, acompañado por el coronel Macario Gagiola, Los Gámez, Blas Borboa. Atrincherados en el cerro de Bachomobampo, hoy llamado Cerro de Iturbe, en su honor, contuvo y doblegó a las fuerzas huertistas que ocupaba el Cerro del Jabalí y la Curva, batalla que está inscrita en la historia de la Revolución con el triunfo de las fuerzas comandadas por el mazatleco Ramón Fuentes Iturbe. El 28 de agosto de 1913 se inició el fuego noche a noche. El Tampico, desde el cerro del Mapagua, iluminaba el cielo con sus reflectores, contaba con un solo cañón y logró que el Tampico se retirara atrás del cerro Mumucagui de las Gallinas. El cañón era manejado por un japonés llamado Parjedis Figueroa y apodado el Cacahuate. Lo fundió y construyó en La Constancia, explotando en el primer tiro cuando lo estaban probando. Inmediatamente construyó otro de mejor calidad, ese sí le disparó al Tampico. Topolobampo fue escenario de otro acontecimiento bélico de la Revolución que colocó a nuestro puerto en las páginas de la historia universal, el primer combate aeronaval registrado el 14 de abril de 1914. Ese primer combate aeronaval de Topolobampo, o batalla de Topolobampo, fue un combate librado el 14 de abril de 1914 en el estado de Sinaloa durante la Revolución Mexicana, de 1910 a 1920. El general Álvaro Obregón, jefe del cuerpo del ejército constitucionalista del noroeste, que se encontraba con sus tropas en Topolobampo, subió a bordo del cañonero Tampico, dirigido por el capitán Hilario Rodríguez Malpica. Conforme al protocolo, Rodríguez Malpica hizo su pabellón al mástil más alto de su embarcación, señalando así la presencia de una personalidad importante. Este hecho no escapó al capitán Ignacio Arenas, comandante de los cañoneros enemigos, Guerrero, Morelos, que decidió atacar ante el levantamiento revolucionario de ese cañonero Tampico. Arrinconado en un puerto sin una posibilidad de maniobra de huida, el Tampico estaba en una situación de derrota cuando el biplano Sonora, piloteado por el capitán Gustavo Salinas, asistió por el mecánico Teodoro Madiagara, comenzó a atacar el buque Guerrero por mandato del general Álvaro Obregón. Privado y con razón de todo equipo antiaéreo, el buque Guerrero fue incapaz de rechazar este ataque, totalmente inédito. Comenzó una huida para evitar la destrucción. El Tampico se reencontró con el buque Guerrero el 16 de junio de 1914. Esta vez no hubo intervención provisional y fue incendiado. Al final de una batalla encarnizada, mientras que el capitán Rodríguez Malpica se suicidaba para evitar la actividad y el fusilamiento. Precisamente el lunes 14 de abril de 2014 se celebró el primer centenario de este histórico acontecimiento, que por muchos años estuvo prácticamente olvidado, perdido en los archivos de las Fuerzas Armadas de México, aunque vigente en la memoria de quienes nos interesa conocer y difundir la historia regional. Algunos portenses y mochitenses han venido pugnando para que se le reconozca a Topolobampo su valor en la historia regional y de México, principalmente la Comisión de Historia y Cultura de los Mochis, del cual formamos parte José Armando Infante Fierro, Carlos Ramón Cital García, Ernesto Gatica Moreno. Comenzamos nosotros a pugnar por ese reconocimiento oficial de esta fecha y su conmemoración. En el año 2013 se realizó una modesta celebración, pero la comisión presidida por el cronista de la ciudad de Los Mochis, José Armando Infante Fierro, comenzó a trabajar para conmemorar dignamente el centenario de este acontecimiento histórico, y la administración actual, presidida por Arturo Duarte García, retomó la iniciativa. El Cabildo aprobó un decreto que consagraba el 14 de abril como fecha oficial en ese calendario cívico del municipio. No solo eso, sino que se designó una comisión para organizar los festejos del centenario, lo que también encontró eco en los altos mandos de las Fuerzas Armadas. De esta manera, la celebración de la batalla de la Bahía de Topolobampo y el primer combate aeronaval cobrará mayor magnitud con la participación de la Secretaría de Defensa Nacional, la Fuerza Aérea Mexicana, la Secretaría de Marina, que se sumaron al gobierno del Estado y al Ayuntamiento de Ome, con efectivos y equipo. Entre los que estuvieron aquí, aparecieron utilizados por el capitán Gustavo Salinas Carmiña y el mecánico Teodoro Madiaraga, que tripulaba el biplano Sonora. Desde que el bombardero y el cañonero Guerrero, que atacaron al barco constitucionalista Tampico, que estaba bajo el mando del teniente Hilario Rodríguez Malpica. La batalla de Topolobampo, ganada gracias a ese bombardeo del biplano Sonora sobre el cañonero Guerrero, pasó a la historia
no solamente porque fue el primer combatiero naval de la historia mundial, sino porque en ella se perdió el dominio huertista en la mar. Hecho histórico que, como los arriba mencionados, que debemos mantener vigilantes en la memoria, pues son parte de la lucha del hombre, uno por la libertad, otro por el desarrollo de la región. Ojalá y la celebración de la batalla naval no se concrete nada más al puro centenario, sino que se mantenga vigente la celebración todos los años el día 14 de abril. Y también ojalá y se rescate como fecha histórica de Topolobampo la llegada de los colonos y la batalla de Iturbe, rescatando el cerro de Iturbe y las trincheras que se encuentran en dicho lugar, haciendo un mirador y una hasta bandera para que lo podamos visitar todos los habitantes de nuestra región y quienes nos visitan. Tiene una vista muy hermosa de todas las marismas del valle. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo viernes.